Buenos días, hermanos. Otra vez estamos aquí para poder compartir acerca de la palabra de Dios en nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana. Es una bendición poder estar reunidos, buscar juntos acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y qué les parece si iniciamos este tiempo pidiendo que sea nuestro Dios el que nos dirija? Oremos. Dios nuestro, te damos gracias por la bondad tuya, gracias por tu misericordia, por la presencia de tu Espíritu en nosotros que dejaste, Señor, justamente para que nos condujese hacia la verdad. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos que hoy sea tu Espíritu, Señor, el que nos conduzca en este tiempo de estudio. Te lo pedimos, Señor nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios porque estamos aquí justamente para eso, para poder aprender juntos, para descubrir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Bueno, ustedes ya lo saben, estamos estudiando a lo largo de este año el tema del sacerdocio universal y justo en este tiempo nos toca abordar este tema, el ministerio de intercesión de Moisés y de Aarón, que por supuesto forma parte del sacerdocio y que todos los creyentes fuimos llamados a poder vivir y practicar para la gloria del Señor. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros vamos a estar trabajando y vamos a caminar un poco más acerca de lo que Dios tiene preparado para con cada uno de nosotros. Iniciemos nuestro tiempo leyendo justamente el texto bíblico que nos corresponde para esta mañana. Se encuentra en el libro de Números 16 del 47 al 48. Dice así: Aarón tomó el incensario y le puso incienso tal y como Moisés se lo pidió, y corrió a mezclarse entre la congregación para hacer expiación por ellos, pues ya la mortandad entre el pueblo había comenzado. Al interponerse entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad. Te das cuenta de ese papel justamente como mediador, como alguien que intercede en este sentido a favor de otro. ¿Cómo lo hace? Justamente colocándose en medio de ellos y poniendo, si puedo decirlo así, él se coloca en el medio para poder ser no un estorbo, sino él se coloca en medio para poder estar entre Dios y las personas que han sufrido mortandad. Entonces, ese es el papel que le corresponde justamente a un sacerdote. Ahora, veamos algunos elementos para nuestra propia introducción. Dios nos ha llamado a ser intercesores, como lo fueron en su tiempo Moisés y Aarón. De hecho, no solamente en este texto, o sea, aunque estamos ahorita hablando del Antiguo Testamento, la verdad es que el papel de la intercesión es común incluso para la fe cristiana. Muchos de nosotros a muchos de nosotros nos piden comúnmente que oremos, que pidamos a favor de otros, que llevemos o acompañemos en oración a algunos de nuestros hermanos. Entonces, el papel de la intercesión es común para la fe cristiana y por supuesto tiene un papel muy relevante. Esto lo tenemos que ver por lo menos en tres grandes áreas: la intercesión por nuestra familia y por la iglesia, por la comunidad y la ciudad donde nosotros vivimos. Entonces veamos cómo poco a poco va agrandándose un poco el concepto. No solamente es la familia y la iglesia, también la ciudad, y fuimos llamados a orar e interceder por la ciudad y las situaciones sociales, económicas, políticas que ahí se enfrentan, y por supuesto por los que no han creído aún en Cristo Jesús. Entonces, esas tres áreas específicas acerca de la oración de intercesión o el papel de intercesores, por supuesto que forma parte de la experiencia cristiana. Ahora, en el texto que leímos, donde está justamente Aarón haciendo ese papel de sacerdote, consiste en interponerse entre los vivos y los muertos. ¿Por qué? Porque él está interponiéndose precisamente a la presencia de Dios, de la cual ha salido su furor, porque el pueblo ha pecado, el pueblo se puso a construir imágenes, el becerro de oro, que es una figura que el texto bíblico señala, y se pusieron a adorar a los que no son dioses. Eso genera el enojo del Señor y por supuesto busca del Señor quitar a esa gente que no ha entendido la salvación de parte del Señor. O sea, es el Dios que los sacó de Egipto, que abrió el Mar Rojo, que los libró de los egipcios, y cuando llegan al monte Sinaí, ellos, en lugar de esperar
¿Cuál es la instrucción de Dios? Ellos deciden, no, mejor vamos a dedicarnos a hacer otra cosa y busquemos unos dioses que nos dirijan de aquí en adelante. Y entonces construyen un becerro de oro. A partir de eso, la presencia de Dios se molesta con ellos. Yo diría que es bastante lógico que Dios se molestara por ver no solamente la ingratitud, sino la idolatría también de ellos. ¿Y cuál es el papel del intercesor, del sacerdote? Justamente colocarse en medio de entre Dios y el pueblo para que la ira de Dios no recaiga sobre el pueblo. Entonces, el oficio sacerdotal es para librar al pueblo de la ira de Dios. Ese es el papel específico. Y esto es solamente un antecedente acerca de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la salvación y de qué es de lo que en Cristo Jesús hemos sido librados, justamente nosotros hemos sido librados no solamente de nuestro pecado, sino en particular de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque siendo pecadores lo que merecíamos era la ira de Dios, pero Cristo Jesús se coloca en medio entre Dios y nosotros, y Él es el que intercede a favor nuestro, y es su gracia la que nos cubre, es la obra de Cristo la que está presente sobre nosotros. Y entonces, ¿de qué somos librados? Justamente de la ira de Dios, de una forma muy semejante a como en aquel momento Aarón lo hizo para ese pueblo que estaba ahí reunido al pie del monte Sinaí. Entonces, Moisés y Aarón van a interceder. Entre otras cosas, vamos a ver varios ejemplos. Van a interceder por un faraón. No sabemos con precisión realmente cuál era el nombre del faraón, pero podemos ver el texto. Vamos a ver solamente algunos fragmentos y, como he hecho antes, pongo la cita completa para que ustedes la puedan después buscar en su Biblia y tener un contexto más amplio. Éxodo 8:8. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi pueblo. Entonces dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Entonces, ¿cuál es el papel aquí? Justamente están orando, está intercediendo Moisés y Aarón por la petición de un hombre que es ajeno al pueblo de Dios, pero está pidiendo a aquel hombre que puedan ser librados de los problemas, de las plagas que se les habían anunciado, y que por no hacer caso, al final de cuentas, la plaga ocurre, y entonces él tiene que ir y pedir que sean librados ahora de esa plaga. Realmente él se había metido en ese mismo problema por no creer justamente en lo que Dios ya había dicho acerca que habría de ocurrir. Entonces, ¿cuál es el sentido de la oración? Están orando para que Dios sea honrado. Observa lo que dice el texto: para que sepas que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. La oración no se trata simplemente de que recibamos el favor que pedimos. No, la oración tiene un objetivo mucho más grande. En muchas ocasiones, la verdad es que aún muchos creyentes confunden el sentido de la oración y ponen el énfasis en la oración en la respuesta que ellos quieren. Pero la realidad es que no es así. La oración tiene un objetivo y tiene que ver que justamente Dios sea honrado. Entonces Moisés y Aarón consienten en orar por Faraón, pero ve lo que dice: para que sepas que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Dios es el que merece toda honra y toda gloria. La oración está contemplada entonces desde este punto de vista, y es en función del prestigio y de la gloria de Dios. Aquel hombre que está ahí necesita reconocer, ese faraón necesita que él no es el que tiene la capacidad. El que tiene la capacidad es Dios. El que puede sanar y librar solamente es Dios, y Dios necesita ser manifestado y glorificado. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque cuando oramos, particularmente en esas oraciones de intercesión, más que el favor que nos han pedido por el cual oremos, más que eso, se trata de que busquemos la voluntad de Dios. Seguramente recuerdas que en el momento en el que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, justamente les dijo así: que sea hecha tu voluntad. ¿Por qué? Porque el objetivo es ese, que la voluntad de Dios sea cumplida. Si somos sanados, gracias a Dios, y si no somos sanados, también gracias a Dios, porque la voluntad de Dios, que es perfecta, es la que se ha de cumplir. Un segundo ejemplo acerca del papel de intercesores de Moisés y Aarón es cuando ellos oran
por la gente que es inocente. Observa lo que dice el texto bíblico acerca de cómo es que ellos lo hicieron. Entonces, Números 16:22. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus, de toda la humanidad, ¿por qué te enojas contra la congregación si fue un solo hombre el que pecó? El papel de intercesores justamente tiene esta característica. Estamos vinculados en la oración a través de la justicia, no solamente con la misericordia de Dios. Misericordia y justicia son dos asuntos que caminan juntos, pero que tenemos que aprender a vislumbrar dónde funciona uno y dónde está el otro. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque parte del papel del sacerdocio tiene que ver justamente con poder separar lo sagrado y lo profano. Entonces, aquello que contamina, que afecta, que daña al pueblo de Dios, debe de ser colocado a un lado. Veamos cómo se desarrolla en este caso. Observa el texto, versículo 22. Solamente puse ese fragmento en el recuadro. Si fue solo un hombre el que pecó, entonces ellos apelan a un Dios que es justo, y un Dios que es justo no va a castigar a los inocentes junto con los culpables. Entonces ellos interceden justamente para que la justicia del Señor solamente recaiga sobre aquel que ha infringido su ley y que no ha sido obediente a sus palabras. Entonces el Señor le dice a Moisés y Aarón que les den instrucciones a la gente para que se aparten de las tiendas de aquellos que han vivido, que han actuado en contra de lo que Dios ha ordenado. Así entonces la oración distingue entre inocentes y culpables. Esto tiene que ver con algo muy importante. La oración también reviste un carácter ético, es decir, no podemos orar por algo que sabemos que es incorrecto y no grato a los ojos de Dios. Pongamos cosas concretas a modo de ejemplo. No podemos orar para que Dios bendiga un robo que acabo de cometer. No puedo orar pidiendo que Dios bendiga a mi hermano cuando él va a cometer un ilícito. No podemos hacer eso, porque es contrario a la naturaleza de Dios. Y cuando oramos, nosotros buscamos que Dios sea glorificado. Entonces no solamente se trata de hacer las cosas a la manera que Él lo dice, sino incluso buscar que Dios en cada uno de los espacios deba ser bendecido. Entonces, por eso Moisés y Aarón no pueden orar simplemente para que Dios bendiga a aquel hombre que ha operado mal, porque eso sería contrario a la justicia de Dios. Entonces ellos interceden por los inocentes, que dicho de una manera distinta o en el lenguaje bíblico del Antiguo Testamento, son los justos, pero los justos son aquellos que están caminando para con Dios, y Dios, por supuesto, así como no dará por inocente al culpable, tampoco va a castigar al inocente junto con los culpables. Dios es justo y Dios va a diferenciar a uno y a otro. Y el papel del sacerdocio justamente es distinguir entonces y separar lo sagrado y lo profano, porque son asuntos totalmente distintos y que necesitan ser evaluados de una manera distinta. Y por supuesto nuestra oración siempre va a ser a favor del que está caminando para con el Señor. El siguiente ejemplo acerca de cómo Moisés y Aarón hacen intercesión puede parecer al inicio un poquito conflictivo, pero veamos que no está tan difícil realmente el concepto, porque ahora Moisés intercede por un pueblo idólatra. Yo diría, pero es lo mismo que el caso anterior. No, se trata aquí de una intercesión que tiene como propósito que la gente específicamente se vuelva hacia Dios. Veamos el texto. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir al monte y hablaré con el Señor, tal vez pueda apaciguarlo acerca del pecado de ustedes. El papel en este caso de Moisés como intercesor es justamente colocarse otra vez, como lo hemos visto, entre Dios y el pueblo, para que el pueblo no sufra el daño, sino que pueda seguir experimentando más de la presencia de Dios. Ahora, se trata de mediar entre Dios en ese sentido y el pecador. Pero hay algo que tiene que ocurrir con el pecador, y es el reconocer su culpa. Quiero que observes que el mismo texto nos da los elementos. Este pueblo ha cometido
un gran pecado. Entonces, el pecado es pecado y se le dice tal cual, no se soslaya de ninguna manera. Ahí hay un pecado y necesita ser reconocido. Y cuando hemos reconocido nuestro pecado, entonces estamos ya en el camino para poder experimentar mucho más de la gracia y de la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Justamente el intercesor busca que la experiencia de la misericordia de Dios sea depositada ahora sobre el pueblo. Ahora, sobre este tema de la misericordia de Dios, si Dios lo permite, en el sermón de este domingo vamos a estarlo abundando un poquito más en ese sentido a partir del Salmo número 6. Entonces, si nos acompañas en el culto, que es un poquito más tarde, dentro de una hora aproximadamente, puedes abundar un poquito más sobre este concepto de cómo la misericordia de Dios funge y se desarrolla en nuestra vida. Entonces, vamos a verlo eso un poquito después. En este caso, buscar la misericordia de Dios, ve lo que dice el texto, para que les perdones su pecado, no en base a que lo pase por alto, sino porque la misericordia de Dios es mucho más amplia que los pecados que incluso nosotros llegamos a cometer. El papel del intercesor también se vuelve aquí muy importante, porque él es el que se coloca, si puedo decirlo así, como propiciación por el pecado. Ve lo que dice el texto. Dice en este caso Moisés: bórrame ya del libro que has escrito. ¿Cuál libro se refiere? Se refiere por supuesto al libro de la vida, al libro donde están inscritos todos aquellos que habrán de ser salvos. Dice: bórrame, pero libra y ten compasión, ten misericordia de la gente que está aquí. Entonces, ese es un papel muy importante en el mediador. Esto lo podemos observar con mayor detalle cuando observamos que al orar se busca restaurar la relación entre Dios y el pecador. Ese es el objetivo por el cual se está orando. Pero además, toda esta historia lo que hace es prefigurar la obra perfecta de Cristo. ¿Por qué? Porque la vida de Moisés, igual que la de Aarón, no es lo que el Señor busca. Y la vida de Moisés también es una vida imperfecta que no habría podido servir para que el pecado de aquellas personas pudieran ser perdonados. Tiene que venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo anunció el Bautista en su momento en el Nuevo Testamento, para que sea Jesús el que se ofrece como propiciación por nuestro pecado y entonces podamos ser librados de la ira de Dios que pendía sobre nosotros por causa de esa naturaleza corrupta en la cual hemos vivido. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de todo esto? En primer lugar, por supuesto, interceder por otros es una bendición que Dios te ha dado a ti y a mí. Dios nos ha dado el privilegio de ser intercesores a favor de otras personas. Y dado que Dios nos ha dado ese privilegio, ¿cómo lo podemos poner en práctica? Bueno, una forma sencilla es elaborando una lista con las personas que necesitan que les ayudes con la intercesión. Puedes llamar a tus familiares, amigos, gente de la iglesia, compañeros de trabajo, en las escuelas, donde estés, en el entorno donde tú te muevas. Y puedes decirles: mira, quiero orar por ti. Soy creyente en Jesucristo. Dios me ha bendecido y creo en que Dios es capaz de traer una solución a los problemas que nosotros enfrentamos. Yo me ofrezco a orar por ti y me gustaría hacerlo. ¿Tienes un motivo para que yo ore por ti? Estoy seguro que mucha gente te va a dar más de un motivo. Una cosa más. No solamente ores y hagas la lista en lo privado. Si te es posible, y yo creo que sí puedes hacerlo, comparte con esas personas el que estás orando por ellos. Piensa en esto. Déjame mencionar varios escenarios. Si se trata del pastor de la iglesia, él se va a sentir fuertemente respaldado al saber que alguien está orando para que Dios use su vida para el ministerio que le ha encargado. Entonces el pastor se va a sentir muy apoyado cuando tú le comentes que estás orando por él. Quizás sea un familiar que está pasando por un momento difícil. Él también va a sentirse apoyado y bendecido, saber que alguien está orando por él. Y si es un amigo, de la misma manera, ¿sabes? Dios mediante, cuando empieces a orar por ellos, Dios seguramente les dará una oportunidad
a tu familiar, a tu amigo, al vecino, etcétera, al pastor. Y pronto podrán juntos dar gloria a Dios porque el Señor ha traído una respuesta favorable a esta oración que han presentado. Que Dios use tu vida para poder ser un instrumento de bendición a través de la oración para con otras personas. Y quiero compartirte el tema que, si Dios nos da de su gracia, veremos la próxima semana. Se trata del sacerdocio levítico. Hemos visto ya sobre Moisés y Aarón y ahora vamos a ver cómo lo desarrollaban los levitas y qué cosas aprenderemos nosotros acerca de lo que Dios va a hacer en medio de ellos. Entonces, gracias al Señor porque podemos seguir estudiando juntos. Que el nombre de Dios sea glorificado, sea bendecido y que use nuestras vidas como intercesores a favor de otros. Si Dios nos da de su gracia, nos vemos el próximo domingo. Amén. Dios te bendice.